Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este taller del Congreso STEM 2023. El taller se titula Uso de simuladores con enfoque STEM para docentes de asignaturas de electricidad y electrónica. Su servidor, Dr. Raúl Castillo Maraz, en el marco de este presente evento. El contenido de este taller es el siguiente. Vamos a dividir el taller en tres partes. La primera parte va a ser una introducción a los software de simulación. Se dará un contexto, una introducción al software Multisim, al software Proteus y al software Tinkercad. Vamos a dar una breve introducción a estos tres software, que son de los que vamos a estar hablando durante este taller, a manera introductoria. Lo que se espera de este taller es que no pretenda ser un experto que desarrolla habilidades medias o básicas en estos software. Cada uno de estos software es un mundo. Es incluso Multisim tiene certificaciones internacionales que pueden tardar hasta un año en descubrir todas las capacidades del software que vamos a presentar en este taller. Es un taller más que nada de divulgación, de difusión, para que los docentes comprendan la utilidad de la simulación en materias o en asignaturas de electricidad y electrónica. Por último, veremos un comparativo, una tabla comparativa sobre qué beneficios o qué ventajas me ofrecen estos tres software, y usted podrá comparar como asistente a este taller qué ventajas me ofrece Multisim, qué ventajas me ofrece Proteus, qué ventajas me ofrece Tinkercad, y hacer un comparativo. No hay software perfecto. Los software de simulación de circuitos eléctricos tienen que ser usados con cierta finalidad. O sea, hacia dónde queremos orientar nuestro trabajo. Entonces voy a usar un software o voy a usar otro o voy a usar otro. Eso es a lo que he llegado en conclusión después de varios años de docencia y después de varios años de utilizar estos tres software en mis asignaturas, en las asignaturas que yo imparto. En la segunda parte vamos a utilizar el enfoque STEM, que se basa en problemas iniciales, en preguntas iniciales, para resolver un problema cotidiano, sin meternos en tanto problema matemático, físico, ecuaciones, ¿verdad? Y este primer problema lo vamos a resolver utilizando Multisim. Y en la última parte de este taller vamos a tratar otro problema relacionado con el primero. Ambos problemas están vinculados, están asociados, pero esta vez lo vamos a resolver usando Proteus y Tinkercad, para que vean ustedes la funcionalidad de estos software utilizando el enfoque STEM de resolución de problemas iniciales o de preguntas iniciales a través de los software. Obviamente, aquí hay un paso intermedio que es hacer la parte teórica. Antes de usar el software, tenemos que, nosotros como expertos en electrónica, tenemos que desarrollar la parte teórica, la parte de razonamiento, la parte de ecuaciones, ecuaciones sencillas, ecuaciones no muy complicadas, para que el alumno eh, desarrolle esa parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y después de esa parte vamos a utilizar los software de simulación. No es directo, ¿verdad?
No podemos pasar luego a la simulación sin habernos saltado la teoría. O sea, la teoría siempre va implícita. Entonces, este taller está dirigido a docentes que traigan fresco o que hayan dado las asignaturas relacionadas a electricidad, a electrónica y que, y que quieran conocer un poco más de los software de simulación. Yo estoy suponiendo que el docente que esté atendiendo a este taller, pues obviamente ya trae las bases de electrónica y electricidad, circuitos, Kirchhoff, ley de Ohm, etcétera, etcétera, para resolver circuitos. No vamos a ver a detalles aparte en este taller, sino que vamos directamente al aspecto teórico, sin entrar en detalles, y luego nos brincamos al aspecto software, al aspecto simulación, que es lo que se pretende en este taller. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es una introducción. Empezaremos dando un contexto eh, donde los docentes que atienden a este taller les quiero informar, les quiero comunicar que la simulación es muy útil en las materias de electricidad y electrónica, porque como lo dice la diapositiva, si te funciona en simulación es ampliamente probable que te funcione en la vida real. Eso yo lo he comprobado, lo comprobé como estudiante, lo he comprobado muchas veces como docente. Y si tienes un error en la simulación que no detectaste o que se te fue, pues es el error tuyo, ¿no? O sea, en la vida real no va a jalar, porque en la simulación no lo hiciste de manera correcta. No es que el software esté fallando. Atendamos la regla general de los software. El software no falla, el que falla es el usuario. Entendamos esa regla como una regla general. El software es perfecto. La persona que lo usa es imperfecta. Entonces, por ejemplo, si no le diste la potencia al motor, a la resistencia, la temperatura, no sé, alguna variable que no hayas movido en la simulación y en la vida real está presente, vas a decir, oye, pues es que, es que yo lo armé como estaba en la simulación. Sí, pero te faltó ajustarle algunos detalles que en la vida real están presentes y en la simulación no los pusiste. Que ese es un error muy común, o sea, pensamos que nosotros tenemos la razón cuando el software es perfecto. El software, los programas están hechos para que el usuario los utilice de manera correcta. Entonces, toda la responsabilidad de que no funcione algo en la vida real, bueno, algo no tan avanzado, ¿verdad? Algo no de investigación de punta, eh, algo básico, algo intermedio, porque en la investigación de punta hay ciertos detalles que el software todavía no resuelve, ¿verdad? Pero para cosas pues que ya están muy bien estudiadas, el software siempre funciona. El software no tiene la culpa, el que tiene la culpa es el usuario. Dejemos eso claro. Enseguida vamos a ver el mapa curricular de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que es donde un servidor imparte materias y las he impartido desde el año 2017, utilizando los software que vamos a ver en este taller. Algunas asignaturas viables para utilizar los software que vamos a ver, pues son siempre los análisis de circuitos, la electrónica digital y analógica, como se llame en sus respectivos programas educativos, este, microcontroladores, Arduino, máquinas eléctricas, motores, transformadores, generadores. En ingeniería de control es un software muy utilizado, también muy recorrido.
sistemas de potencia, que es una materia ya más avanzada, y un largo etcétera. Es decir, por ejemplo, electrónica de compuertas, electrónica digital, que es una materia que no se da en muchos lados, solo en la carrera de ingeniería electrónica, perdón, electrónica y mecatrónica, me parece, pero en mecatrónica solo es una introducción y en electrónica lo vemos más a profundidad. Estos software son una maravilla, una chulada, porque puedes simular circuitos digitales sin meterte en tanto rollo de compuertas, de la función lógica, de maxi términos, mini términos, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de este taller es que ustedes vean el abanico de posibilidades donde pueden utilizar los software de simulación. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos directamente al contexto, al mapa curricular de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en Tamazunchale, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es donde me desempeño como docente actualmente, hora clase. Y en rojo están señaladas todas las asignaturas donde yo puedo, donde he utilizado, bueno, donde se puede utilizar. Algunas no las doy yo, ¿verdad? Algunas las dará otros docentes. Pero por ejemplo en electromagnetismo 1 y 2, yo he utilizado estos software para demostrar principios eléctricos, sobre todo eléctricos, ¿no? Magnéticos no tanto, pero eléctricos es viable, ¿no? Por ejemplo, en electromagnetismo 2, al final de la materia llegas a los circuitos resistencia bobina, los circuitos RL, los circuitos RLC, y Multisim te ofrece un abanico de simulación impresionante, también Proteus y también Tinkercad no mucho, ¿verdad? Pero en esas materias yo puedo demostrar que un circuito RL, resistencia bobina, es congruente con la solución que obtuviste mediante la ecuación diferencial. O sea, los circuitos RLC se basan en ecuaciones diferenciales, ¿no? Al alumno le da mucho dolor de cabeza ese tipo de circuitos. Yo lo sé porque las ecuaciones diferenciales a nadie le gustan en la carrera, ¿no? A mí me pasó. Pero con ayuda de un simulador lo haces un poco más amigable, ¿no? Es decir, ok, obtuve esta ecuación de manera analítica, ¿verdad? En Multisim no vas a ver las fórmulas analíticas, vas a ver la gráfica, vas a ver la forma de onda de salida. Pero, de alguna manera lo puedes empatar con la solución analítica y el alumno se dan unas pautas para esas materias difíciles, ¿verdad? Para que el alumno asimile mejor la información. En el área de computación 1 y 2, en la CARS, en la Ingeniería Mecánica Eléctrica, utilizan Arduino para algunas cosas, porque Arduino se programa en C y el lenguaje C es muy viable de ser simulado en Proteus y en Tinkercad. Entonces son materias también muy aplicables de software de simulación. En las materias de circuitos eléctricos 1 y 2 que estoy señalando ahorita, pues obviamente son electrónicas analógicas de corriente alterna. Entonces, obviamente ahí van a tener aplicación directa, ¿no? Porque ahí no nos ayuda ni Tinkercad ni Proteus, pero Multisim nos echa mucho la mano en ese tipo de circuitos, ¿no? Teorema de Thevenin, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, superposición, etcétera, ¿no?
lo podemos implementar perfectamente en Multisim sin problema. En máquinas eléctricas A y B, que son motores, generadores, transformadores y temas relacionados, ¿verdad? También, si bien no podemos simular un motor real, o sea, por ejemplo, un motor que se mueva, pero sí lo podemos visualizar, por ejemplo, en Proteus hay una animación de motor, en Tinkercad hay un motor de corriente directa, en Multisim no hay motores así tal cual, ¿verdad? Pero la representación de un motor como un circuito RL, circuitos trifásicos, motores trifásicos, pueden solventarse, o sea, pueden ser amigables esos temas en simulación más que dedicarnos a la pura teoría, ¿no? Otras materias que ya son de áreas terminales, de áreas últimas, son sistemas de potencia uno y 2 perfectamente simulables en multisim, sistemas trifásicos. Eh, Ingeniería de control depende de la orientación de cómo le vayas a dar. Por ejemplo, en ingeniería mecánica eléctrica, la ingeniería de control está en octavo semestre, que es el penúltimo, ya son alumnos de semestres avanzados. Ahí depende de cómo lo manejes. Si vas a poner control con puros amplificadores operacionales, puros chips, pues puede servirte cualquier software, Multisim, Proteus o Tinkercad. Si lo vas a hacer con Arduino o algún otro microcontrolador, pues ahí puedes usar Proteus o puedes usar Tinkercad. Multisim no es viable de usar con Arduino, ¿verdad? Diagramas eléctricos, pues más que nada es para dibujar el diagrama, ¿verdad? Para dibujar el esquemático eléctrico de algo, ¿no? Ahí sí pues puedes recurrir de preferencia a Multisim, ¿no? Eh, Tinkercad también te da un diagrama, pero pues no es, a veces lo ordena como quiere. Este, lo puedes usar también y Proteus también, ¿no? O sea, a final de cuentas, en la materia de diagramas eléctricos, lo que queremos es que el alumno dibuje un esquemático eléctrico de una instalación, ¿verdad? De algo. Entonces, también se puede usar otro software, ¿no? KDesimu, AutoCAD eléctrico, etcétera, ¿no? Si lo quieres hacer más profesional. Pero bueno, para las bases, creo que estos softwares son muy buenos, ¿no? Y por último, en noveno semestre, ya cuando el alumno está terminando sus materias, la materia de iluminación y protección, que es donde se ve lo de las lámparas, lo de los fusibles, lo de las protecciones, este, es muy viable de simular en cualquiera. Yo uso Multisim, ¿verdad? Y las optativas, que son de últimos semestres en IME, de CARS, pues está instrumentación industrial, está automatización, o sea, PLCs. Entonces esas también son muy viables de ser implementadas mediante simulación. Por tanto, todas las materias que he señalado hasta ahorita pertenecen al área eléctrica de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es una materia híbrida, es una materia multidisciplinaria, entonces ojo con eso, ¿no? Las demás materias pues, son del área de mecánica, otras del área de térmica. Estamos hablando de una materia híbrida, una materia donde conjugan varias disciplinas, ¿no? En mi caso, yo como ingeniero electrónico, con maestría y doctorado en electrónica de potencia, pues yo conozco de las materias que están señaladas en rojo. Bueno, enseguida en esta introducción vamos a presentar los tres software. De manera muy general vamos a dar un marco histórico y posteriormente ya vamos a pasar a los problemas de aplicación con enfoque STEM.
Multisim, bueno, ¿qué hablamos de Multisim? Multisim es un software de la década de las noventas, ahí podemos ver abajo, bueno, la versión que yo tengo, ¿verdad? Pero fíjese, o sea, software ya lleva 30 años en el mercado, ¿no? Que no lo estemos usando o que no lo hayamos usado es otra historia. Pero Multisim nació en Estados Unidos. Originalmente se llamaba Electronic Workbench, yo me acuerdo, cuando empecé la carrera de ingeniería electrónica, nos lo pasaban pirata, ¿verdad? Empezaba todo esto, el software de la simulación era muy nuevo para México, sobre todo para la carrera de electrónica, ¿verdad? Bien, Multisim fue originalmente llamado Electronics Workbench. Yo recuerdo este nombre desde que estaba en la carrera, recordando que las tecnologías en países desarrollados llegan unos 5 o incluso 10 años más tarde a México. Y yo recuerdo que se llamaba así como dice aquí, ¿no? Electronics Workbench. Lo recuerdo perfectamente porque en mi primera laptop yo lo llegué a instalar, pero era un software pues muy limitado. Eh, sí tiene la característica del multisim actual, pero pues no podía simular muchas cosas, ¿no? Ya con el multisim actual puedes hacer un montón de cosas y antes no, ¿no? Estaba hecho para Windows XP, o sea, era un rollo, ¿no? Instalarlo, y parcharlo, etcétera, ¿no? Como estudiante, ¿no? Dice, y fue creado por la compañía llamada Tecnologías Interactivas de Imagen. En 1999 se integró con Multiboard, fue cuando inician en National Instruments. O sea, ya no era solo un software de simulación, sino que era un software donde podías también hacer circuitos impresos, que es a lo que se refiere la palabra PCB. Printed Circuits Board, por sus siglas en inglés. Después, bueno, ya se incorpora completamente a National Instruments. Ya después del año 2000 ya es puro National Instruments. Los que manejan la View y todo ese rollo, las tarjetas de adquisición de datos. Es un gigante del software y de la adquisición de datos, ¿no? En resumen, Multisim es un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos de amplia gama. O sea, podemos hacer muchas cosas con Multisim, tanto digitales como analógicas. Pero yo, en mi experiencia como estudiante y como docente, y con eh, opiniones de otros compañeros, pues concluimos que mayormente es utilizado para circuitos analógicos, es decir, para electrónica analógica, corriente alterna, electrónica de baja señal, etcétera, ¿no? Dada su facilidad con la que pueden moverle ciertos parámetros. Es lo que vamos a ver más adelante. Vamos con Proteus. Abajo podemos ver una imagen del software Proteus de su inicialización. Dice, la primera versión de lo que ahora es Proteus Design Suite fue llamada PCB y fue escrita por el presidente de la compañía de Lab Center Electronics. La compañía Lab Center Electronics es la creadora de Proteus y su presidente James Jameson pues fue el pionero en este software en el año 1988. 2 es el software original de Microsoft. No, si yo recuerdo que se llamaba MS2, el antecesor de Windows 3.1, de Windows 2000, de Windows XP, de Windows 7. O sea, todo nace de MS2, que todo se escribía por comandos y era horrible, ¿no? Porque te tenías que aprender los comandos.
memorizarlos y pues sí era muy complicado. Nada más te daban una línea de texto, copy, dir, scan disk, etcétera, ¿no? Check disk, perdón, check disk. Eh, check disk, ni siquiera se podía escribir así, ¿no? Era complicadísimo escribir en línea de comandos en comandos MS2. Pero bueno, en ese entonces todavía no llegaba a México, en el 88 ni soñar que llegaba a México. Llegó mucho después, ¿no? Pero para los países, para Inglaterra y para Estados Unidos, por esas fechas se empezó a comercializar en inglés. Dice, el Proteus de SceneSight es una herramienta de automatización de diseño electrónico EDA que incluye módulos de captura esquemática, simulación y PCB. PCB es circuitos impresos, ¿verdad? Printed Circuit Board. O sea que puedes hacer diseños impresos ya directamente para pasarlo al diseño en la vida real. Dice, se desarrolla en Yorkshire, Inglaterra por Lab Center Electronics Ltd, con oficinas en Norteamérica, en lo que les comentaba, y varios canales en el extranjero. El software funciona en el sistema operativo Windows. Bueno, estas son características que cada vez se van mejorando, ¿no? Cada vez añaden más idiomas, cada vez añaden más características. Creo que ya tienen hasta una plataforma para Linux, no solamente Windows, o para Mac, no recuerdo. Pero mayormente nos vamos a basar en el sistema Windows. Bueno, ahí está mal, es Proteus, ¿verdad? Proteus es un software de simulación de circuitos, pero este nos va a servir para circuitos digitales y Arduino. Es decir, vamos a dejar Proteus para, en mi experiencia como docente, como estudiante, Proteus nos funciona mejor para circuitos digitales unos y ceros, 0, 5 volts, señales cuadradas con puertas y Arduino. Eso lo vamos a trabajar en este taller. Y por último, Tinkercad es un software muy reciente, pero es un software online, ¿verdad? Es un software que tienes que tener internet. Dice, Tinkercad es una aplicación de diseño asistido por computadora, CAD, ¿verdad? Como el AutoCAD, ¿verdad? En línea, creado en el año 2011. Este ya es mucho más reciente, ¿verdad? Por Kai Bachman y Mikko Mononen. 3 años después fue adquirido por Autodesk. Entonces, ojo, este software es mucho más reciente que los anteriores. Los anteriores son de los 90, incluso de los 80. Tinkercad es 20 años después, en el 2011, cuando ya la banda ancha del Internet está en su apogeo. Todavía no se popularizaba la fibra óptica. Estábamos en la famosa banda ancha, pero por cobre, ¿va? Eh, en México en ese tiempo estaba muy popular pues sí, estaba la banda ancha lo que más llegábamos era 10 megabytes de descarga por segundo, ¿va? En la banda ancha, era simétrica. Y un mega de subida, 10 megas de bajada y 1 mega de subida, ¿no? Pero era por cobre, o sea, debe tener sus fallos el cobre pues de las líneas, del ruido, etcétera, ¿no? Ahorita estamos 10, 12 años después en la fibra óptica, donde pues ya es una chulada el internet, ¿no? Pero contextualicemos que en el año 2011 en México pues el internet no estaba muy estable, tenía fallas, que si estabas muy lejos del nodo, que estaba muy lejos de la central, qué sé yo, ¿va? Entonces, en Estados Unidos, pues obviamente el internet estaba más estable, ¿no? En Inglaterra, en los países desarrollados. Entonces, Tinkercad nació como un software en línea, o sea, tenías que tener internet para utilizar el software, a diferencia de los otros dos. Es un software de aplicación online, necesitas forzosamente acceso a internet, no hay vuelta de hoja. Las cuentas de uso didáctico son gratuitas, esa es una ventaja.
no necesitas craquear el software para usos didácticos, no necesitas instalar nada en tu computadora. De hecho, el software se ejecuta en línea, en el servidor de Autodesk. En tu software no instalas nada. Pero si tu conexión a internet es defectuosa, pues tu simulación va a ser defectuosa. Si tu conexión a internet es buena, tu simulación va a ser buena, ¿no? Depende mucho de la conexión a internet. El software de diseño es onboard, o sea, yo que me refiero con onboard es que el software, como lo armes en la placa, son los chips, los LEDs, las resistencias, los condensadores, así como lo ves en la placa en 3D, como se muestra en software, así lo tendrías que armar en la vida real. Esa es una gran ventaja, ¿no? Porque ya nada más te fijas en el monitor de tu computadora o en tu celular y vas siguiendo las pistas de cómo lo armea en la simulación y pasas a la vida real. Eso es una muy buena ventaja, sobre todo para los estudiantes actuales. Se pueden simular algunos circuitos analógicos, pero mayormente en mi experiencia, estos años recientes que yo lo he utilizado, sinceramente yo lo conocí a partir del año 2020, cuando empezó lo de la pandemia, y nos empezamos a entrar en talleres virtuales, en herramientas digitales. Entonces por ahí yo descubrí Tinkercad, este, de la mano de STEM y todo este enfoque novedoso de educación que hay ahorita. Y me pareció muy atractivo para los estudiantes sobre todo, ¿no? Porque ya ellos pueden partir del diseño a la vida real. Sin embargo, yo lo recomiendo mayormente para circuitos digitales y de corriente directa, porque en cuestiones analógicas y de corriente alterna se queda un poco corto. Por último, vamos a ver una tabla comparativa de los software que hemos mencionado. Bueno, ¿cómo le llamamos? Parámetro que medimos aquí, ¿verdad? Vamos a usar el láser aquí dice, uso gratuito. Multisim tiene una versión de estudiante o lo puedes craquear, hay versión muy craqueada ya por años en el internet. Pues siempre es recomendable con fines didácticos, no con fines de lucro. Siempre el estudiante lo puede instalar en su computadora para resolver circuitos y eso, pero solo con fines didácticos de investigación, sin causar lucro, ¿no? Igual Proteus es una versión de paga, existe la versión de estudiante o de prueba, y también existe el crack con fines didácticos, no con fines de lucro comerciales, etcétera, ¿no? Y Tinkercad es una versión estudiante en línea muy amigable, que no tienes que pagar casi nada y puedes acceder a las características normales del software, ¿no? Obviamente cuando ya pagas, pues tienes derecho a otras cosas. Está la versión estudiante, está la versión de paga, ¿no? Pero aquí hay que tener internet para usar Tinkercad, ¿no? Para circuitos de corriente alterna, Multisim es excelente. En mi caso yo lo recomiendo ampliamente. Proteus, algunas cosas nos pueden funcionar, algunas otras no. Y Tinkercad lo considero nulo, porque tiene muy poco aporte a circuitos de corriente alterna. En circuitos de corriente directa yo diría que Multisim es aceptable. Puede simular la mayoría de los circuitos de corriente directa, pero vas a llegar a un punto en sistemas digitales donde necesitas un poco más. Proteus es excelente para circuitos de corriente directa y Tinkercad es bastante aceptable, igual que Multisim.
Nada más que obviemos, Multisim es un software de símbolos y Tinkercad es un software de chips, de elementos de la vida real, ¿no? Para circuitos digitales, o sea, unos y ceros, en circuitos 0,5 volts, 0,5 volts, 0, o 0,3.3, 0, etcétera, ¿no? Multisim yo lo consideraría un nivel medio porque si ahí nos empieza a fallar un poco. Proteus es excelente y Tinkercad es excelente, ¿no? Estamos hablando de compuertas digitales y de Arduino. Multisim no simula Arduino, pero sí simula compuertas. Si tú quieres ver un Arduino en simulación, en Multisim no lo vas a lograr. Es complicadísimo y otros procesadores y microcontroladores se pueden acercar un poco a Multisim, pero no es nada amigable simularlos, ¿no? En cambio, Proteus y Tinkercad es bastante amigable y funcionan tal casi casi como los vieras en la vida real, ¿no? Dice el otro punto, es fácil de usar. Sí, todos son fáciles de usar, nada más es arrastrar iconos. Ahorita vamos a ver un ejemplo y simular, ¿no? Prácticamente. Necesito saber símbolos eléctricos o electrónicos. En Multisim sí los tienes que saber, en Proteus también los tienes que saber. Y en Tinkercad no necesariamente, porque estás arrastrando componentes físicos, LEDs físicos, virtuales, ¿verdad? Resistencias, chips, etcétera. Y la última pregunta es, ¿el diseño obtenido es igual al de la vida real? En Multisim no. En Multisim nada más vas a llegar al diagrama de símbolos. No vas a ver los elementos como vienen en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el amplificador operacional o el transistor, vamos, ¿no? En Multisim nomás vas a ver el símbolo electrónico del transistor, pero no vas a ver cómo viene encapsulado, cómo viene físicamente con sus tres patitas, ¿verdad? Etcétera. En Proteus, pues puedes hacer algunos diseños en 3D que te dan una idea de cómo va a quedar tu placa, pero no los puedes simular directamente en 3D, en tres dimensiones. O sea, lo que simulas es el esquemático, los símbolos, ¿no? Pero si quieres simular en 3D, pues no se puede, ¿no? O sea, nada más tiene una opción para ver el esquemático final, pero no lo puedes simular en tiempo real, ¿no? Y Tinkercad es la maravilla última, ¿no? Arrastras LEDs, arrastras chips, arrastras resistencias, capacitores, etcétera. Y así como los ves en físico, los alambras en la proto, virtual, ¿verdad? Y así como lo ve el estudiante para estas nuevas generaciones, lo que ven en su pantalla lo arman en la proto, directo, así, igualito. Si está funcionando aquí, tiene que funcionar acá. Es inmediato, ¿no? Entonces eso les ayuda mucho a los estudiantes. Vamos a ver un poco la interfaz de estos tres software, así como introducción. No vamos a ver aquí cómo usarlos a detalle, ¿verdad? Eso nos llevaría semestres completos, ¿verdad? Pero vamos a ver nada más al menos para que conozcan la interfaz del software, cómo sería abrirlo en mi computador. Bueno, antes de empezar con la muestra de los software, les quiero presentar las características de mi computadora, porque no es recomendable que corran estos software en una computadora antigua. Mi computadora actual en la que voy a correr estos software tiene un procesador Core i3, tiene 8 GB de RAM, tiene un procesador de 64 bits. Estoy señalando aquí las características que estoy mencionando. Core i3, 8 GB de RAM, 64 bits. Les añado que esta computadora tiene disco duro de estado sólido
de medio tera, o sea, de 512 gigabytes. Las especificaciones del Windows que yo estoy usando ahorita en este momento, es Windows 10 Pro. eh, bueno, y ya nada más, ¿no? O sea, en Windows y con estas características el software me está funcionando muy bien. Y este es el famoso Multisim, Multisim 12, ¿verdad? Multisim 12, eh, que yo lo tengo aquí instalado en mi computadora. Tengo la versión Education Edition o Student Edition, ¿verdad? Que es la versión 12.0.1, que ya es antigua, ¿verdad? Es un poco antigua, del 2012. Pero créanme que ha funcionado muy bien para lo que lo estoy usando en mis materias y no tengo ningún problema al respecto. Este es Multisim. Cuando tú abres Multisim, llegas a un layout, a un diseño así en blanco con puntos, donde puedes simplemente ir arrastrando componentes. Aquí lo voy a hacer a manera de ejemplo, no voy a armar ningún circuito. Por ejemplo, si yo quiero arrastrar una batería, pongo OK y le doy aquí, ¿no? Le puse aquí en barra de herramientas la tierra, le pongo OK y aquí me pongo el símbolo de tierra. No sé, yo quiero una resistencia, y tengo que buscar entre las diferentes familias que hay ahí. La familia Basic, la familia, bueno, el grupo, perdón, el grupo, y ya dentro del grupo vienen las familias. El grupo Basic, el grupo diodos, el grupo transistores, etcétera, ¿no? En este caso yo lo tengo en inglés, pero creo que las versiones más recientes pues ya están en español, ¿no? Basic, vamos a suponer una resistencia, ¿verdad? Bueno, un LED, bueno, una resistencia y un LED, ¿verdad? Como un circuito muy básico. El símbolo de resistencia y el símbolo de LED. Aquí está, ¿no? Y ya lo único que tienes que ir haciendo es ir pues uniendo los puntos, ¿no? Como si fueran alambres. Pero para esto pues tienes que estar consciente de los símbolos que estás utilizando. ¿Sí? Este, Aquí ya nada más unes los puntos. Aquí lo que vamos a hacer es que prenda el LED, ¿no? Nada más. Para no tardarnos mucho, el LED prende a 5 voltios. Es lo interesante de Multisim, que le puedes mover un montón de cosas. Eso lo hace diferente a los demás. Le doy doble clic y yo aquí a la fuente le puedo mover un montón de cosas. Creo que mi fuente sea de 5 volts. Quiero que mi resistencia pues nada más es para protección del diodo. Quiero que sea 220. Y el diodo ahorita debe de prender. Ya que armaste el circuito siempre tiene que llevar una tierra. Le das Run, F5. Y pues ahí está. Lo único que vas a ver es que por ejemplo aquí las flechas se iluminan, ¿no? Para el caso de circuitos con LEDs, ¿verdad? Le das play. Bueno, ahí se quedó prendido el diodo porque se queda un poco con memoria. Ya si lo quisieras eh, hacer un poco más real, pues le ponemos un botón, ¿verdad? Un switch. Ahí, ¿verdad? Y pues ya puedes abrir y cerrar el circuito cuando tú quieras, ¿no? Como si fuera un botón. Ahí originalmente el LED está apagado. Cierro switch, se prende. Abro switch, se apaga, ¿no? Esto es lo ideal. Entonces, pues aquí está Multisim, muy, 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 muy básico de usar. Hay un mundo de oportunidades que explorar aquí, pero eres solo a manera de muestra. No puedes hacer más
En esta versión no puedes ver los elementos en la vida real, 3D, etcétera, ¿no? En esta versión estoy hablando nuevamente, voy a abrirlo de la versión 12, ¿no? Pero para ilustrar situaciones reales, si ya conoces bien los símbolos, funciona muy bien, ¿no? Vamos a pasar al software Proteus. Bueno, aquí tenemos el software Proteus. Una vez que uno instala y abre el software Proteus, yo en mi caso tengo la versión 8.9. Ahorita ya van en otras versiones, la verdad no sé. Aquí abajo, como estoy conectado a internet, me vienen las actualizaciones, las news. Eh, Estas son las versiones más nuevas del 7 de diciembre de este año, ¿verdad? No las voy a abrir ahorita. Quiero que vean cómo se abre un proyecto así a la rápida en Proteus. New Project y se inicializa, ¿no? Tarda un poco porque este tiene más componentes, a diferencia de este Multisimba. Y entonces aquí se abre, ¿no? Aquí le puedes poner el nombre que quieras. Aquí le puedes poner la ruta donde quieres que se guarde. Y le pones siguiente. O sea, te va a poner un wizard, un asistente para que crees tu nuevo proyecto. Bueno, vamos a ponerle aquí 23. O sea, no sé qué número tengo. Luego te dice que si quieres crear un esquemático, y te da varias opciones. Un esquemático es un circuito que vas a simular como el de Multisim, a base de símbolos como el que vimos ahorita. Y luego te va a preguntar que si quieres crear un PCB, un circuito impreso o solo quieres simular. Esa es la bondad de Proteus, que en el wizard, en el asistente, te dice que si luego quieres crear un PCB de lo que estás haciendo o si lo dejas para después, ¿no? Vamos a dejarlo para después. Don't create a PCB layout. Y también esto ya es más avanzado si tu proyecto va a necesitar un firmware, un software básico para algún hardware específico, ¿no? Le decimos que no en este momento, ¿no? Bueno, entonces le decimos que crear y también se nos abre una hoja en blanco, pero en esta ocasión café o gris, ¿verdad? Mm, y así en blanco, ¿no? Pero la idea es la misma. Nada más tienes que buscar la librería, le damos clic a donde dice Devices, PIC o P de PIC y nos aparece esta ventana, ¿no? Se- la idea es la misma que Multisim, hay que ir buscando el componente entre todas las familias o grupos o categorías que aquí vea, por ejemplo, y las puede buscar, va, en las keywords. También hay Proteus en español, yo lo tengo en inglés. Si Hay versiones, ¿no? Depende de la que instale. Vamos a ponerle de batería. Battery. Está en la subcategoría sources, el dispositivo activo. Aquí está el símbolo, le pongo aceptar. Y aquí está mi batería, ¿va? Le estoy dando zoom aquí. Ahora, pick. Vamos a hacer el mismo circuito de hace rato. Resistor. Si usted lo tiene en español, pues póngale resistencia, ¿va? Yo voy a usar la resistencia genérica. Aquí está. También estamos, ¿qué más? Un switch, ¿verdad? Switch. Aquí la ventaja de Multisim es que puedes buscar todo inmediatamente, ¿no? Aquí tengo mi switch. Y por último voy a buscar un LED. LED. Aquí es que hay una variedad impresionante.
Aquí te puedes perder, yo quiero uno azul activo. Aquí está, ¿no? Igualmente tienes que buscar una tierra. Las tierras no están directamente aquí. Este, tienes que buscarlas. Bueno, aquí le puedes poner ground. No sé si aparezca. No, creo que no. Bueno, aquí tenemos que buscarla aquí en estos elementos. Un poco más chica la pantalla para que se viera. Terminal mouse, ground. Esta versión todavía la tienes que sacar de ahí, ¿no? En otras ya parece que la buscas y te la da ahí en el buscador. La idea es la misma, ir uniendo componentes como si fueran alambres. Ahí está, el mismo circuito que armé ahorita en Multisim, lo estoy armando en Proteus. Nada más hay que cambiarle unas cosas, ¿no? Voy a hacerlo más grande para que lo vean. Este, me sitúo, bueno, me sitúo en la palomita aquí y le pongo aquí que la batería sea de 5 volts. Doble clic, batería de 5 volts. Esto no le muevan, esto es para cosas más avanzadas. La resistencia la quiero pues, K es kilo, el prefijo kilo. O sea, 10 a la 3. Mil por así decirlo. Yo la quiero de 220, sin prefijo. Esto está un poco, a veces al principio está un poco complicado de entender. No le ponen letra, no le ponen 220 y listo, ¿no? El botón de simular está por acá en la orilla, Run the Simulation. Y ahí está, ¿no? Hasta que no cierre el switch se va a prender LED. Si se fijan, ahora el LED pues ya prende de una manera diferente, ¿no? Pero es a través de símbolos, es lo mismo que Multisim, o sea, son símbolos. Proteus trabaja en símbolos, Multisim trabaja en símbolos electrónicos, ¿verdad? A veces a los alumnos de estas generaciones los confunde mucho eso. Por eso, yo creo que por eso inventaron Tinkercad, que es el que vamos a ver ahorita, para pues no estar lidiando con símbolos, porque a veces al alumno actual no, esto no se le hace atractivo. Vamos a ver enseguida Tinkercad, el mismo circuito, prender un LED, eh, y vamos a mostrar la diferencia que hay con los circuitos, con los software que trabajan en base a símbolos. Bueno, y por último tenemos a Tinkercad, que es un software en línea de simulación. Por último tenemos el software Tinkercad, que se muestra en la pantalla. Accedes por tu navegador, yo en este caso estoy usando Mozilla, y escribes la dirección tinkercad.com. Obviamente te aparece la página de inicio. Tinkercad es un software para diseño mecánico y diseño eléctrico. Sirve para varias cosas y pues ahí puedes ver todo el amplio repertorio, ¿verdad?, que tiene Tinkercad. Es un software también que hay que explorar muy a detalle. Y bueno, pues obviamente le tienes que dar en registrarse. Si no tienes cuenta, yo en mi caso le puedo dar iniciar sesión. Te va a preguntar que si eres educadores, estudiantes con código de clase, cuentas de estudiante. En mi caso, yo tengo ya una cuenta personal y ahí puedes iniciar sesión con Google. O sea, con tu correo de Gmail, este, .com,
y ya no, y te quitas de problemas, ¿no? En este caso yo le voy a dar iniciar sesión con Google y me aparece lo que estamos viendo aquí, ¿no? En este caso, bueno, tenemos, es un software muy completo en línea, ¿no? Yo me voy a ir a la parte de diseños y en crear, ¿verdad? Y te va a preguntar si quieres crear un diseño 3D, un circuito, un bloque de código. Para lo que nos atañe en este taller, vamos a darle clic en circuito, ¿verdad? Y bueno, yo aquí tengo ya varios circuitos creados, pero vamos a esperar a que abra una nueva pestaña y se abre otra vez una página en blanco. Entonces, ¿qué vemos en este? Haz de cuenta que este es nuestro multisim, nuestro Proteus, ¿verdad? Pero esta vez lo estamos ejecutando en línea, en internet, ¿no? La ventaja es que pues se está guardando cada cierto tiempo, no tienes que dar en clic en guardar. Por ejemplo, aquí dice se han guardado todos los cambios, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo se está guardando automáticamente el diseño que tú hagas. Bueno, para hacer el circuito que estábamos haciendo ahorita, que es un circuito básico, yo voy a usar una proto. Fíjese, le doy clic y luego le doy clic en el espacio en blanco. A ver, vamos a ver si me aparece. A ver, se tarda. Ahí está, ¿verdad? Se tarda porque es un software en línea. No es tan inmediato como en tenerlo instalado en la computadora. No vas a instalar nada. Pero pues por la conexión a internet pues se tarda un tiempo, ¿no? Ahí le puedes poner el nombre que tú quieras. Yo no le voy a mover a eso. Y bueno, voy a voltear la placa. Fíjate, es un software para simular circuitos y que tú veas cómo van a quedar en la vida real. Este es un software orientado a diseño, ¿no? Entonces, aquí tengo mi protoboard y luego me voy buscando los elementos que necesito. Necesito una resistencia. Aquí la voy a poner. Bueno, le doy doble clic y necesito una resistencia de 220 ohms, ¿verdad? Y necesito un LED. Aquí te va a preguntar que de qué color lo quieres. Bueno, pues vamos a ponerlo azul como estábamos haciéndolo, ¿verdad? Y necesito mi fuente de 5 volts y un switch. Aquí el switch aparece como interruptor deslizante. Hay otros, pero este es el común. Terminal uno, terminal 2, ¿verdad? Ok. Bueno, ahorita los voy a poner en la proto. Este, necesito ahora una fuente de 5 volts. No la encuentro aquí, entonces en componentes me voy a todos y ya me van a aparecer más elementos. Me parecen capacitores, bobinas, diodos. Entonces me voy buscando una fuente de 5 voltios. La ventaja de Tinkercad es un software muy intuitivo. O sea, nada más es arrastrar y ver, intuir dónde lo puedo buscar, ¿verdad? Es muy fácil de utilizar. Suministro de energía. Ok. Esta es una fuente como las que tuvieron los alumnos en el laboratorio, de un voltaje de 5 volts y una corriente de 5 amperes, ¿no? La corriente te la va a demandar la carga, entonces no hay problema. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a armar el circuito como si lo tuviéramos en la vida real. Eso es una gran ventaja de multisim. Entonces,
Si yo quisiera, por ejemplo, alimentar mi proto, entonces jalo un cable positivo y lo pongo en la proto, pues que tradicionalmente se conoce como polaridad positiva, ¿no? Vamos a ver. Normalmente yo en electrónica les digo a los alumnos que este el positivo siempre lo pongan en color rojo. Aquí también te da opciones de cables, ¿verdad? Cocodrilo, conexión, ta, ta, ta. El positivo siempre debe ir de color rojo. El negativo siempre debe ir de color negro, conectado a esa línea negativa que tiene la proto, ¿va? Vamos a poner de color negro. Y siempre les recomiendo puentear, eh, al menos la tierra, ¿va? De este lado, del lado izquierdo con el lado derecho. Así es como se hace en la vida real. Hay que puentear la protoboard con cable, ¿va? Y bueno, yo voy a usar mejor, en vez de esto, un botón más simple que viene por acá. Aquí puedes escoger el botón que tú quieras, ¿verdad? Tiene sensores, pulsadores, ¿verdad? Vamos a poner un pulsador. Mejor, ¿verdad? Para no quitarnos este problema. Y el pulsador nada más hace abrir y cerrar, ¿no? Terminal 1B. Si tú te sitúas en el punto de Tinkercad, aquí te va a ver cuál es cuál, ¿no? Terminal 1A, terminal 2A. O sea que este terminal 1B y 2B va directo, ¿no? Entonces, lo podemos poner aquí en medio. Bueno, lo podemos girar primero, ¿va? Así, y ya que quede aquí en medio, en las terminales que se muestran ahí, ¿no? Terminal 1A, terminal 1B, ¿no? Entonces, la resistencia es de 220, también la vamos a girar. Aquí estamos trabajando con elementos como si los vieras en la vida real, no tanto como símbolos, ¿no? Entonces, yo pongo ahí mi resistencia, yo sé que esta línea, ahí me la marca perdón, Tinkercad. Toda esta línea corre a la horizontal, ¿no? Aquí me lo muestra en verde. Así que toda esa línea tiene continuidad. Y por último vamos a poner el LED. Aquí hay una opción incluso si aquí te dice ánodo, cátodo. Entonces lo vamos a poner en modo espejo. El ánodo es donde va la terminal positiva, ¿verdad? Bueno, yo creo que sería mejor voltearlo. Aquí lo que tienes que hacer es jugar con los componentes, voltearlos, girarlos. Y aquí quedaría, ¿no? A ver, esta es la 1B. Esta es la 1A, perdón. Entonces esta es la 2B, esta es la 2A. Ahorita lo acomodamos de la mejor manera posible. Entonces, fíjate, puse la resistencia, la terminal 1A, es como que la entrada del switch. Tiene para dos
un lado de aquí y un lado de acá. Las Bs es otro circuito que podría ser. Estoy en la 1A donde entra la resistencia y en la 1B es como si yo cerrara el switch. Este, la 2A, perdón, la 2A. Le puse aquí unos cables de color verde para que distinguirlos de los otros, ¿verdad? Entra al ánodo, ¿verdad? Esta línea de energía entra al ánodo y aquí ya va a tierra, al negativo, ¿sí? Estamos, entonces, este es como se armaría en la vida real. Esta es la peculiaridad de Tinkercad, que no tienen otro software más que él, ¿no? Multisim ni Proteus posee esta ventaja tan grande que tiene Tinkercad. Y le damos clic aquí donde dice iniciar simulación. Entonces, obviamente no va a prender el LED hasta que yo presione el botón. Presiono botón, prende LED. Suelto, se apaga, porque es un push button, ¿no? Presiono, se enciende. Suelto y se apaga, ¿no? Vamos a hacerle más zoom. Presiono, se enciende, suelto, se apaga. Detengo simulación y aquí hay una ventaja muy grande de Tinkercad, que es que estamos simulando en modo 3D, en modo vida real, ¿verdad? Y si yo quisiera ver el esquemático de este circuito, lo pongo aquí donde dice vista esquemática. Y aquí obviamente me muestra el circuito en esquemático, un poco, pues como Dios le dio a entender, ¿verdad? No entiendo cómo lo ordenó, así lo acomodó. Pero bueno, ese sería mi circuito esquemático, con la batería, con el LED, con la resistencia, con el push button. Pero así sería, ¿no? No lo puedo, esto ya lo puedo imprimir y me lo da en una hoja profesional de diagrama eléctrico, ¿verdad? Y aquí yo, me parece que en la versión de paga yo le puedo cambiar aquí el título, la fecha, la hoja, todos esos datos. Esta en la versión gratuita no creo que se pueda hacer, pero la simulación que nos compete está en 3D y está en un entorno bastante amigable tanto para el alumno como para el profesor. Y usted puede aquí explorar toda la gama de posibilidades, diodos, diodocenas. Les digo, esto funciona muy bien para corriente directa, pero en corriente alterna pues tiene sus detalles ahí muy grandes que todavía tienen que arreglar los diseñadores y los programadores de este software. Tiene muchos chips, pero todos acuérdense que son de corriente directa, de lógica de programación, este, etcétera, ¿no? Como que por inicio lo crearon como para corriente directa estrictamente, ¿no? Pero si te fijas, pues no ves ningún lado de fuentes trifásicas, watímetro, medidores de potencia, este, qué sé yo, ¿no? Diacs, triacs, IGBTs, o sea, cosas de potencia y de corriente alterna, no hay, no hay, ¿verdad? Entonces, todo casi es de corriente directa, puede simular baterías, eso sí es una ventaja, pero pues la corriente alterna no está muy presente en este software. Bueno, hasta aquí vamos simplemente a dejar esto que hemos mostrado y con una reflexión última que es, necesito internet para simular esto. En Multisim no. Multisim con que lo tengas instalado en tu computadora, ya sea de versión de prueba, craqueado para fines didácticos, de enseñanza, ¿verdad? Pues no porque lo corres en tu computadora, lo abres, etcétera, ¿no? Proteus tampoco.
Proteus también descargas la versión de prueba, la versión de estudiante o la versión craqueada, ¿va? La versión para fines didácticos. Yo insisto que para fines didácticos pues no hay problema, ¿no? No vas a comercializar con ello, simplemente estás transmitiendo el conocimiento. Entonces, no le veo problema a esa parte, ¿no? Mientras no lo uses para otras cosas que tengan fines de lucro, no creo que haya ningún problema. Y Tinkercad, sí necesitas acceso a internet, no necesitas instalar nada, pero este se va a ejecutar en línea. De momento en esta primera parte es todo. Enseguida vamos a pasar con los problemas STEM de aplicación donde puedo yo ir acercando al alumno al uso de la simulación y para resolver problemas cotidianos con este tipo de software. Obviamente primero vamos a hacer un pequeño introducción teórica, ¿va? Porque pues no hay práctica sin teoría, ¿va? Primero va la teoría y luego pasamos a la simulación de manera muy breve y tratando de resolver problemas comunes, llevando un poco del enfoque STEM a este contexto que nos atañe en este taller. Continuamos enseguida.